Hola, bueno, mi nombre es Gerardo Franco Jiménez, soy estudiante de la carrera de nutrición de la Unidad Académica Profesional A Colman. Yo les voy a explicar un ejercicio aplicado respecto al tema de diagramas de dispersión. Eh, en este caso, pues tenemos un ejercicio aplicado, la verdad, bastante fácil de entender. Y pues vamos a ver de qué manera pues se correlacionan cada una de sus variables mediante la aplicación de ecuaciones de regresión lineal, asimismo como coeficientes, en este caso de correlación lineal. Eh, el ejercicio básicamente nos dice que existe un depósito cilíndrico, en este caso que contiene cierta altura de agua. Este contenido o esta altura de agua pues puede variar o varía conforme pasa el tiempo. En este caso, el ejercicio nos pide que se encuentre la relación entre la disminución o el aumento en la altura del agua en comparación o respecto al tiempo transcurrido. Para este caso tenemos que empezar con una elaboración, en este caso de un diagrama de dispersión. Para ello, tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos variables numéricas. Una sería el tiempo dado en horas, que nos va a explicar el tiempo transcurrido, asimismo como la altura, que pues se nos va a dar en metros, y esta pues obviamente refleja la altura o la cantidad de agua, la altura de agua, mejor dicho, que existe en este depósito cilíndrico. Para llevar a cabo nuestra elaboración del diagrama de dispersión, tenemos que tomar en cuenta que tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Para este caso, el tiempo va a ser la variable independiente, ya que va a tener efecto directo en la altura. Conforme pase el tiempo, la altura del nivel del agua pues puede ir cambiando. Por lo tanto, la altura va a ser nuestra variable dependiente. De esta forma, pues ya podemos llevar a cabo una graficación, en este caso en un plano cartesiano, ya que el tiempo dado por la letra X o como la variable independiente, pues va a estar ubicada en este caso pues en el eje X, mientras que la variable independiente la variable dependiente, perdón, va a estar en el eje Y, en este caso. Entonces, tenemos básicamente cinco datos que van a ser ubicados con respecto al tiempo. Poniendo un ejemplo claro de cómo se llevó a cabo la elaboración del diagrama, pues tenemos como primer ejemplo que cuando ocurren 8 horas, pues la altura o en el nivel del agua corresponde a 17 metros. Entonces ya ubicamos en nuestro plano cartesiano, ya tenemos en nuestro eje X la variable independiente respecto al tiempo con un valor de 8, la vamos a ubicar en la intersección con el eje Y en la variable dependiente que tiene un valor de 17, en este caso 17 metros. Y así se fue haciendo con todas. Esta línea roja pues es más adelante, pero supongamos que solamente tenemos estos puntos. Ahora, esto ya nos puede dar una idea, ¿no? Respecto al comportamiento, si siguen algún tipo de patrón o si tienen algún tipo de comportamiento, ¿no? Ya sea positivo, negativo o si existe cierta correlación. Pero lo que nos va a ayudar a predecir el comportamiento de las variables va a ser en este caso la ecuación de regresión lineal, que pues obviamente nos va a ayudar a trazar, como dice, una línea que nos va a ayudar a visualizar o a predecir de una mejor manera el comportamiento de nuestras variables numéricas. Y para esto pues ya tenemos el uso de fórmulas, en este caso fórmulas directas, ¿no? Tenemos la ecuación de regresión lineal, que va a ser el factor a multiplicado por, en este caso, por la variable x o la variable independiente, sumado al factor b. Y pues obviamente tanto el factor a como el factor b pues tienen
tienen sus fórmulas correspondientes. Para que esto sea más sencillo de llevar a cabo, pues se elaboró esta pequeña tabla donde ya tenemos nuestra variable independiente marcada por la columna con el nombre, con la letra X, y asimismo tenemos la columna marcada con la letra Y. En este caso, lo que se hace es anotar todos los datos que ya teníamos del ejercicio. Tenemos en este caso 8 horas respecto a 17 metros de altura, 22 horas, 27 horas, 33 horas y 50 horas, asimismo como 17 metros, 14 metros, 12 metros, 11 y 6 respectivamente. La fórmula básicamente nos pide diferentes cosas. Nos pide, en este caso, para calcular el factor A, nos pide n, que sería el número de datos. Nos pide la sumatoria de la multiplicación de x por y menos la sumatoria total de x y de y. Entonces, para esto, en esta tabla, pues obviamente también se van a ir haciendo estas operaciones pertinentes para que solamente tengamos que sustituir en la fórmula y de esta forma obtener la ecuación de regresión lineal. En este caso, pues ya se hizo tanto la de x al cuadrado como y al cuadrado, asimismo la multiplicación de x por y. En este caso, pues para el cálculo de x al cuadrado, pues se tomó el primer valor de x y se elevó al cuadrado. Lo mismo ocurre con la letra y asimismo en toda la columna. Para la multiplicación de x por y, de igual manera, lo único que se hizo fue multiplicar nuestra variable, primer dato de la variable x por el dato de la variable y pues obtienen todos estos datos. En la parte de abajo, y es muy importante, pues obviamente se tienen que llevar a cabo las sumatorias de cada uno, porque son precisamente las que van a ser empleadas para la sustitución en la fórmula, ¿no? En este caso, pues ya se llevó a cabo la elaboración de la fórmula, o mejor dicho, pues la sustitución de los datos. En este caso, pues nos pedía n, que corresponde al número de datos. Pues básicamente tenemos 5 datos en este caso. Y nos pide que se multiplique, en este caso, por la sumatoria de la multiplicación de x por y. Entonces nos vamos a este lado de la tablita donde ya teníamos ubicada precisamente esta columna y nos pide la sumatoria total. Por lo tanto, la cantidad que vamos a poner pues va a ser 1431 menos la sumatoria de x multiplicado por la sumatoria de y. En este caso, que sería 140 y 60. Esto se va a dividir entre n, que ya sabíamos que era 5, y aquí nos pide la sumatoria de x elevado al cuadrado, que sería correspondiente a 4866, menos la sumatoria exactamente de x, en este caso que serían 140, y esto se eleva al cuadrado. Esto es muy diferente a x al cuadrado, ya que aquí se coloca un paréntesis, por lo tanto esto es respondiente a la sumatoria solamente de la variable x. Esto pues nos da como resultado menos 0.26. Para el factor b pues básicamente hacemos lo mismo. Tenemos el factor y, que sería 60, la sumatoria, menos el factor a, que ya se calculó, correspondiente a menos 0.26, y la sumatoria de x, que sería 140 dividido entre 5, pues nos dio 19.36. Por lo tanto, la ecuación de regresión lineal que nos va a ayudar a predecir el comportamiento y trazar asimismo esta línea va a ser menos 0.26 multiplicado por x correspondiente a estos valores, más 19.36, que sería correspondiente al factor b. La siguiente ecuación que vamos a calcular
sería el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Pues obviamente nos va a ayudar a entender si existe una relación, ya sea lineal, fuerte o débil, entre cada una de las variables, o si es que no existe relación alguna entre cada una de ellas. Para esto pues tenemos la fórmula general, que será facturada, que será calculada mediante conocer el valor de la covarianza, asimismo como la desviación típica de X y la desviación típica de Y. Para este caso, pues nos vamos a seguir apoyando de la tabla que teníamos anteriormente, que ya teníamos, que ya habíamos utilizado para la ecuación anterior, donde pues obviamente ya tenemos todos los datos, las variables con sus respectivos datos numéricos elevados al cuadrado y asimismo pues multiplicados entre ellos y con las respectivas sumatorias, ¿no? Para esta fórmula básicamente lo primero que se debe de hacer, o lo que se hizo, pues fue calcular la covarianza en este caso, teniendo pues obviamente la sumatoria de X y de Y. En este caso la sumatoria de la multiplicación de ambos, que pues corresponde a 1431 dividido entre n, que ya habíamos visto que era el número de datos, que pues corresponde a 5, y asimismo se va a restar, en este caso, por la media de X como por la media de Y. En este caso, pues lo que se hizo fue sumar, ya teniendo toda la sumatoria, pues se hizo la división entre cada dato que había, cada dato numérico, para de esta forma obtener la media. En este caso la media de X sería correspondiente a 28 y la media de Y sería correspondiente a 12. Sustituyendo directamente en la fórmula de covarianza, pues tenemos que el valor en este caso es de menos 49.8. Para calcular la desviación típica de X se hizo lo mismo, multiplicando la sumatoria de X elevada al cuadrado entre n, que sería 5, menos la media de X, en este caso pues elevada al cuadrado, la cual nos dio un resultado de 13.75, y también pues se aplicó lo mismo para la desviación típica de Y. En este caso pues aplicando la sumatoria de Y elevada al cuadrado entre n, que sería el número de datos, menos la media de Y elevada al cuadrado. En este caso pues ya tenemos los tres datos necesarios, o los tres resultados, para sustituir en la fórmula principal y de esta forma obtener la correlación lineal de Pearson. En este caso, nuestra correlación lineal nos dio un resultado de menos 0.997 o 900, menos 0.997. En este caso tenemos un resultado negativo. Para el coeficiente lineal de Pearson podemos tener valores que oscilan desde menos 1 a 1 respectivamente. Entre más cerca esté a 1 o a menos 1, pues obviamente va a indicar una relación lineal muy fuerte. En este caso, entre la altura del agua y el tiempo que pasa o el tiempo que transcurre. En este caso se puede explicar de la siguiente manera. Cuando X crece, en este caso, cuando el tiempo aumenta, Y, que sería la altura del agua, va a disminuir, en este caso en forma lineal. Por lo tanto, es una correlación lineal negativa. ¿Por qué? Pues porque el resultado en este caso pues nos da en negativo, y pues existe una disminución. En este caso pues no hay un aumento, ¿no? Sin embargo, sí existe una relación lineal bastante fuerte entre ambas variables. Bueno, la última fórmula que faltaba por ver corresponde al coeficiente de determinación R, en este caso R mayúscula, la cual pues obviamente también tiene su fórmula ya dada, y pues de igual manera vamos a sustituir los datos numéricos. Sin embargo, para pues vamos a ocupar diferentes operaciones que llevamos a cabo
en este caso pues de este lado de la tabla, ¿no? Ya que nos piden el valor de x menos el valor de la media de x, así como lo mismo con la variable y. Y pues de igual manera nos piden elevar estos mismos resultados, elevarlos al cuadrado, ¿no? Y pues obviamente pues con sus sumatorias correspondientes. En este caso pues nos piden la fórmula misma nos pide la multiplicación entre la sumatoria de x menos la media de x multiplicada por y menos la sumatoria de y. En este caso pues es correspondiente a toda esta columna, la cual nos dio menos 249 y se sustituye directamente en la fórmula de allá. De igual manera nos pide el resultado de la sumatoria de x menos la media de x elevada al cuadrado, y lo mismo con y. De igual manera y menos la media de y elevada al cuadrado respectivamente, y a su vez pues la raíz de ambos, ¿no? En este caso pues en la tabla se encuentran aquí, como dice, las sumatorias correspondientes, nos dan el resultado de 946, que sería correspondiente a la variable x, y 66 correspondiente a la variable y. En este caso lo único que correspondería pues sería sustituir directamente en la fórmula, y tenemos que nos da un resultado de menos 0.99. Por lo tanto, podemos decir que con una confiabilidad del 99%, este modelo pues obviamente nos va a permitir conocer la variabilidad, en este caso de los datos correspondientes, o en dado caso de la media, ¿no? Y pues como la nota que venía, pues tenemos que tanto el coeficiente de determinación de Pearson dado por R minúscula elevado al cuadrado va a ser igual al coeficiente de determinación con R mayúscula. De igual manera van a conservar el mismo, ya que hablamos de un modelo, en este caso un modelo lineal. En este caso es un modelo lineal negativo, ya que conforme una variable aumenta, la otra disminuye de forma lineal, en este caso, que es lo que se pudo apreciar. Entonces, gracias a este coeficiente de determinación podemos darle una seguridad o una confiabilidad, en este caso del 0.99 o del 99%, menos 99, para entender la correlación entre ambas variables que se vieron en este ejercicio. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.